En tiempos de alta volatilidad financiera, uno de los vehículos de inversión más seguros y con mayor acogida entre los inversionistas son los certificados de depósitos a término, también conocidos como los CDTs. Si bien este modelo es muy popular, existen algunas dudas sobre sus beneficios, cómo declararlo ahora que se acerca la temporada de declaración de renta y cómo sacarle provechos a estos certificados. Soy Javier Acosta y en este episodio de Económicas hablaremos con Carlos Correa, cofundador de Mejor CDT, a quien le doy la bienvenida. Carlos, bienvenido. Muy bien, un gusto estar aquí. Bueno, Carlos, entremos en materia para hablar de qué es un CDT. Empecemos despejando esa duda, aclarando qué significa este término y por qué tiene tanta acogida entre los inversionistas. CDT significa certificado de depósito a término y en palabras simples y sencillas es como prestarle plata a un amigo, solo que ese amigo es un banco. Entonces cuando yo le presto plata a alguien, yo le entrego mi dinero y al cabo de un tiempo él me empieza a pagar mi dinero de vuelta con una rentabilidad. Eso es exactamente un CDT, solo que ese amigo es un banco. Descompongamos la palabra, cada palabra de las siglas. Certificado es porque me certifican que efectivamente yo hice esa operación. Un depósito porque yo efectivamente dejé mi dinero en una entidad bancaria. Y a término es porque no lo puedo retirar antes de un plazo específico, sino que tiene un término particular en el que acordamos ese depósito. Por eso viene certificado de depósito a término y en palabras simples y coloquiales es como prestarle plata a un amigo, solo que ese amigo es un banco y me puedo quedar tranquilo de que me la va a devolver. ¿Por qué tiene tanta acogida? ¿Es un vehículo seguro? ¿Es un vehículo que genera altas rentabilidades? ¿O por qué la gente decide o considera mejor que invertir en un CDT es realmente rentable y seguro para su inversión? Eso es una muy buena pregunta y hoy el CDT en Colombia es el producto más usado de inversión para las personas de a pie. Hay más de 1.8 millones de personas que ya tienen un CDT en Colombia y que lo usan como manera de ahorro y como manera de inversión. Y la razón por la cual creo que este producto tiene tan buena acogida en todo el país es porque es sencillo de entender, es simple de entender. Normalmente una persona en la calle que quiera tomar una decisión de inversión se pregunta cuánto dinero va a ganar, cuánto tiempo le toca esperar, cuál es el riesgo asociado a esa inversión, qué tan probable es que ese dinero que va a ganar efectivamente ocurra y con cuánto dinero empieza. El CDT te responde muy bien esos elementos, entonces hace que para una persona que nunca ha invertido sea fácil hacerlo. Para una ama de casa que no quiere arriesgar sus ahorros o su dinero porque pues simplemente no tiene ese perfil de riesgo, pues le permita depositar ese dinero, esperar un tiempo y obtener una rentabilidad a cambio de ese hábito de ahorro y a cambio esa confianza y a esperar ese tiempo. Entonces, para una persona que nunca ha invertido, como una madre cabeza de familia, puede ser muy simple y muy sencillo de entender. Y para algunos inversionistas sofisticados, en épocas donde las tasas tienen un comportamiento particular, también puede ser una muy buena oportunidad. Por ejemplo, en todo lo que vimos en el 2020, donde la inflación estaba muy baja en esa época, las tasas de los CDTs también estaban muy bajas, pero en cuanto la inflación empezó a subir post pandemia, las tasas de los CDTs empezaron a subir, incluso logrando en el 2021, por ejemplo, y 2022, valores que estaban por encima del 16%, lo que hacía incluso más rentable dejar el dinero depositado en un CDT que tratar de tener un negocio de venta de ropa importada o más rentable que incluso operar grandes fábricas en Colombia. Esto hace que por su simplicidad y por el respaldo que tienen las entidades financieras que lo prestan, tanto de ellas mismas como del gobierno que respalda la inversión de los colombianos, hacen que el producto CDT sea una alternativa simple y sencilla de entender, asequible. No es un producto que te cobre comisiones, entonces si quieres invertir en la entidad financiera más te guste o la más rentable del mercado, no tienes que pagarle a ningún intermediario para hacer una inversión de este estilo, mientras que acceder a otros productos de inversión más sofisticados usualmente acarrea costos de comisiones y acarrea pues tratar de entenderlos mejor. Por otro lado, tú haces un acuerdo con la entidad bancaria de cuánto dinero vas a recibir en cuánto tiempo, y eso es sencillo y vía la fija. Hay CDTs de tasa fija, CDTs de tasas variables y cosas más complejas, pero por lo general puedes obtener un CDT de tasa fija que no va a cambiar en rentabilidad, y saber cuánto dinero vas a obtener pues también te permite tomar unas decisiones financieras mucho más simples que cuando inviertes en otros productos de inversión en el cual
pues la rentabilidad que tienes no necesariamente la conoces, no necesariamente sabes cuánto va a ser, ni tampoco está garantizada. Entonces estos componentes de sencillez en la forma de entender el producto, la facilidad de acceso, porque puedo ir a cualquier banco y me abren uno, o puedo hacerlo digitalmente en cualquier entidad y lo consigo fácilmente, más el hecho de que sé cuánto mi dinero va a rentar, más cuándo me lo van a entregar y que no le tengo que pagar a nadie, hacen que sea el producto preferido por los colombianos, y no solo los colombianos, los latinoamericanos. Hay 18 millones de personas en América Latina que ya tienen un CDT, y la pregunta que muchos de ellos se hacen hoy en día es: ¿cómo hago para encontrar el más rentable en el mercado? Justamente esa facilidad que encuentran los inversionistas que deciden invertir en un CDT es ese riesgo que tiene, esa reducción en los riesgos que tiene el hecho de que tengan tasas fijas. Me comenta usted, Carlos, que hay diferentes tipos, pero generalmente estos CDTs tienen una tasa fija en la que ya pueden contar que suba o baje la inflación, van a quedar establecidos en un papel. Es correcto. Los CDTs son un compromiso con la entidad bancaria en la que sí o sí, yo a tener relampagué, te van a pagar esa rentabilidad. Entonces la inflación hoy puede ser un valor, mañana puede ser el doble, pasado mañana puede ser la mitad, y eso no va a cambiar cuánto vas a obtener en tu CDT. Si la inflación de un momento a otro en otros productos de inversión, si la inflación en un momento a otro sube o baja, es muy probable que otros productos de inversión estén asociados a los resultados financieros que van a obtener, porque la inflación los influye bastante. En los CDTs ese efecto no ocurre, lo cual le permite a las personas tranquilidad de que exactamente van a recibir su dinero. Algún ejemplo particular de estos es en los últimos años, que las tasas de los CDTs han estado más atractivas, particularmente del 2022 en adelante. Lo que ha generado es que con tasas mucho más atractivas termina siendo más rentable para una persona de a pie vender un inmueble que venía arrendando, y más bien coger todo ese dinero, ponerlo en un CDT y que ese CDT le dé su rentabilidad mensual reemplazando el inquilino. De esa manera logran arrendar un inmueble a una tasa más alta de lo que iban a recibir de ingresos por el arriendo, y de esa manera siguen manteniéndose ese dinero mensual que venían recibiendo cuando tenían un inquilino, solo que ahora ya no tienen un inquilino, sino que está puesto en un banco. Y si esta rentabilidad es mucho más alta que la de tener un arrendatario o un inquilino, pues mucha gente termina migrando para este producto. Entonces, esa facilidad de entender cuánto dinero voy a ganar es algo que las personas escogen bastante. Carlos, ¿desde qué monto se puede invertir en un CDT y hasta qué monto se puede hacer? ¿Hay alguna regulación en el mercado financiero que determine el valor mínimo y el valor máximo a invertir en un vehículo financiero como los CDTs? En términos de cuál es el valor mínimo, varía según banco. Hay unos bancos que te permiten abrir tu CDT desde 50,000 pesos, hay otros que te permiten abrirlo desde 100,000 pesos, otros desde 200,000 pesos, otros desde 250,000. Varía según banco, y no hay un máximo como tal que los bancos definan. En general, los bancos, entre más dinero puedan recibir, más saludables para su negocio, porque pueden seguir prestando ese dinero a través de créditos. Entonces, monto mínimo varía según banco, monto máximo no hay uno preestablecido particularmente por los bancos, aunque si un banco llega algún cliente a un banco con una inversión potencial de, voy a decir, 1 billón de pesos, pues el banco también va a ver si se puede comprometer o no con esas tasas para esos montos tan altos, porque pues es un compromiso que también tiene que, como banco, honrar. Entonces no hay un máximo como tal, las personas pueden encontrar CDTs desde 50,000. La pregunta es, ¿cuáles son esas entidades? ¿Y cuáles son esas entidades para invertir en esos CDTs? Esa es la que en parte mejor CDT le ayuda a la gente a pie a encontrar, y es a través de nuestra plataforma pueden simular para cualquier monto de inversión, por ejemplo 50,000, y encontrar cuáles son esos 4 o 5 bancos en Colombia que ofrecen desde 50,000 y cuál es esa mejor tasa, que no necesariamente están disponibles donde yo vivo. Una persona que viva en Pasto, Nariño, no cuenta con oficinas de todos los 29 bancos de Colombia, mientras que una persona que viva en Bogotá tal vez sí. Entonces, a través de la tecnología de Mejor CDT, las personas pueden encontrar esos bancos más rentables e invertir en ellos sin tener que salir de su casa. Carlos, hablemos de otro punto que genera también muchísimas preguntas,
alrededor del tema de los CDTs, y es ahorita que se acerca la temporada de declaración de renta, ¿cómo se debe declarar un CDT? Estos también entran a jugar un papel dentro de la declaración de renta. Está definido el tema de los CDTs en el estatuto tributario. Los CDTs son una forma de generar dinero y generar rentabilidad. La declaración de renta es un proceso en el cual las personas de a pie y las empresas le dicen al gobierno cuánta renta generaron. Y renta es básicamente cuántas ganancias generaron, cuántos ingresos generaron. Entonces, al igual que los ingresos que yo recibo por mi salario, por el empleo que tengo, por la prestación de servicios que hago como contratista independiente o por la generación de venta de productos que puedo hacer como empresa, lleva a generar ingresos. Entonces los CDTs de fondo también implica que tienes que declarar renta alrededor de ellos. Ahora, la buena noticia es que gran parte de esta labor ya lo hacen las entidades financieras por uno. Entonces, cuando una persona declara renta en Colombia, de acuerdo a los topes particulares que tienen las personas para declarar renta, los bancos hacen una retención inicial de cuánto van a ser las rentabilidades de los CDTs. Entonces, una persona que va a recibir 100 pesos de rentabilidad en un CDT, hoy, cuando esa persona declara renta, los bancos anticipadamente le retienen 4% de esa rentabilidad, no sobre el total, sino solo sobre la rentabilidad, y se la entregan al gobierno como concepto de retención en la fuente. Entonces, cuando yo tengo que declarar renta un año después de todos los ingresos que generé en el año anterior, ya el gobierno tiene un 4% de ese anticipo de los impuestos y le queda muy fácil al contador decir, esta persona tenía este CDT en esta entidad que le generó tanto, no le tengo que pagar a usted impuestos extra porque usted ya me generó una retención, y en algunos casos incluso le permiten a los usuarios generar devolución de esas utilidades del CDT. Entonces los CDTs como tal, al igual que todas las formas de ingresos en Colombia, generan una renta, y la declaración de renta es el proceso en el cual yo le cuento al gobierno cuánto gané y por ende le tengo que pagar un tributo, le tengo que pagar un impuesto, y ya vienen notificados de parte de los bancos al gobierno al respecto de eso. La buena noticia que tienen los CDTs es que la retención en la fuente que tienen es muy baja, es del 4% sobre la utilidad, sobre los intereses que generaron el CDT. Veámoslo en un ejemplo. Si una persona abre un CDT de 10 millones, y para que la matemática sea simple, la tasa es 10% de ese CDT, va a recibir 1 millón de pesos de rentabilidad dentro de un año si el CDT es a 12 meses. El 4% no aplica sobre los 10 millones del CDT, sino solamente aplica sobre el 1 millón de pesos que va a ser la utilidad. En este caso, 40.000 pesos. De modo que, pues si yo abro un CDT de 10 millones y en un año me van a entregar 1 millón de rentabilidad y lo único que tengo que pagar de impuestos es 40.000 pesos por ese millón, pues suena bastante atractivo como opción de inversión, mientras otras alternativas como las cuentas de ahorro de alto rendimiento, por ejemplo, tienen una retención mayor que en este caso es del 7% versus el 4% de los CDTs. Carlos, hay factores externos que pueden hacer más riesgoso el tema de los CDTs, por ejemplo, la volatilidad del dólar, o algún efecto económico o algún efecto dentro de la actividad económica que pueda llegar a tener alguna repercusión en la inversión de CDTs, o justamente el CDT es un vehículo financiero muy seguro que aleja esos fantasmas, si se puede decir así, para proteger la inversión de las personas. Los CDTs son uno de los productos más seguros del mercado por 3 razones. La primera es, no importa la entidad bancaria con la que estés abriendo tu CDT, puede ser la entidad que más oficinas tiene en el país o puede ser una entidad que no tiene oficinas. Cada una de esas entidades está respaldada por el gobierno a través de Fogafín. Fogafín es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que lo que hace es garantizarte a los colombianos, garantizarte hasta 50 millones de pesos de tu inversión en ese banco en caso de que el banco quiebre. Entonces, si el banco con más oficinas del país o el banco que no tiene oficinas llega a quebrar, ese banco sí o sí, el gobierno sí o sí te va a entregar hasta 50 millones de pesos que tengas ahorrado en ese banco, producto del seguro que tienes como ciudadano a la hora de ahorrar en ese banco. Ese seguro te lo brinda Fogafín y para ti como usuario es completamente gratuito. Los usuarios no tienen que pagar por ese servicio, ese es un costo que pagan los bancos y se lo pagan a la entidad Fogafín.
Eso es lo primero, que no importa el banco, si el banco se quiebra, el gobierno me devuelve hasta 50 millones de pesos por persona, por entidad. Ahora, lo segundo es que los bancos, pues no son entidades cualquiera, no cualquiera puede abrir un banco de la noche a la mañana, los requerimientos para abrir un banco son bastante sofisticados. Para abrir un banco en Colombia hoy, el capital mínimo requerido de los accionistas para iniciar el proceso está por encima de los 105.000 millones de pesos. No cualquier empresa tiene 105.000 millones de pesos para iniciar un negocio de banco. Entre otras, pues hay entidades financieras muy revolucionarias y muy nuevas que no necesariamente entran como banco para no tener que desembolsar los 105.000 millones o más, sino que entran como compañías de financiamiento, que son otros tipos de entidades que tienen características parecidas, pero de fondo el monto y el capital que tengo que pagar, el cover para poder participar, pues es un capital requerido importante que equivale a 105.000 millones. Por otro lado, adicional a que tengo que poner un capital de trabajo fuerte para empezar, me vigilan todo el día lo que estoy haciendo. Entonces, la Superintendencia Financiera de Colombia, que es otra entidad del gobierno, es la encargada de vigilar qué hacen los bancos en el día a día, a quién le están prestando, cuántas oficinas tienen, cómo están atendiendo a sus clientes, cuántas personas están ahorrando en el banco, ¿tiene el banco suficiente plata para entregarle a los clientes cuando los clientes vienen a pedirla? ¿Tiene el banco un nivel de servicio acorde con lo que los clientes están buscando? Son las preguntas que la Superintendencia Financiera de Colombia está todo el tiempo pensando y revisando alrededor de las entidades financieras, de modo que ningún banco se quiebre. Porque cuando los bancos se quiebran, la gente no solamente entra en este estrés de qué va a pasar con su dinero, sino que también hay mucha incertidumbre en la economía, lo cual no es bueno para el crecimiento de la población y el crecimiento y la prosperidad social. Por eso la Superintendencia Financiera vigila todo el día a los bancos. Y pues nosotros sabemos que cuando hay control sobre lo que se hace, pues las cosas tienden a hacerse con mayor precaución y con mayor cuidado. Por ejemplo, una de las grandes quejas que hay alrededor del mundo de la de los criptos y qué tan modernos o no sean es que no hay un ente que los vigile y que no hay un ente que los regule y no hay un ente que le responda a la gente para cuando hay malas prácticas. En el mundo financiero, en los bancos, eso sí ocurre, lo cual hace que el producto termine siendo muy sencillo de entender y sobre todo muy seguro. Entonces esos tres componentes hacen que sea muy seguro para una persona tener su dinero en un CDT, mientras otras opciones de inversión donde no necesariamente hay esa variabilidad. Ese efecto genera que la economía, que el banco sea estable en ese frente. Y por otro lado, los bancos también se dedican a ciertos nichos de mercado. Entonces, hay unos bancos que se dedican precisamente a prestarle a crédito de vehículo, otros que se dedican a prestar a tarjeta de crédito. Por ejemplo, Banco Falabella es una entidad que presta mucho para la tarjeta de crédito y consumo de las personas que van a una tienda de Falabella. Hay otros bancos que solo prestan principalmente a empresas y le prestan en el día a día a esas empresas. Entonces, cada banco también está en un nicho particular y al estar en ese nicho, pues puede optimizar mejor cómo son sus créditos y al mismo tiempo pues ser más estable porque este nicho no está sujeto a factores externos como qué pasa en particular con las exportaciones de café que van a la China, por ejemplo. Esos tres elementos hacen que sea muy fácil de estimar qué va a pasar con el CDT y de fondo pues la gente tenga su dinero de manera segura y confiada. Justamente, Carlos, una de las preguntas que quiero hacerle y que surge a partir de que la gente quiere saber dónde deposita su dinero y dónde deja su dinero. Quiero preguntarle si la gente, el inversionista, las personas que deciden invertir en un CDT tienen la posibilidad de saber en dónde invierte el banco, de dónde deposita los recursos que entregan los inversionistas, cada banco según el sector, para poder monitorear un poco hacia dónde puse mi dinero y hacia dónde invertí. Eso es posible, eso además está regulado, existe la posibilidad de que las personas sepan según el banco hacia dónde y hacia qué sector se presta este dinero. Sí, eso está regulado y eso es uno de los grandes beneficios de invertir en el sistema financiero colombiano. Y es que hay reglas del juego claras para que la gente no pierda su dinero. Una de esas reglas del juego está asociada a que los bancos tienen que tener disponibilidad en sus páginas web y en general a sus clientes
información pública de sus estados financieros, de sus resultados tributarios, cuántos clientes tienen, de cuántos créditos tienen. Y esta información en algunos casos está disponible en la misma página web del banco, o en algunos otros casos está disponible en los reportes que los bancos envían a la Superintendencia Financiera, en el cual se encuentra información pública. Hay incluso reportes de la Superintendencia Financiera de cuánta plata se movió el día de ayer, de cuánta plata se movió el día de antier, o cuánto fue el movimiento total mensual de hace 2 meses o del año pasado. Entonces hay un montón de información pública disponible para que los ciudadanos puedan tomar decisiones con criterio de dónde están depositando su dinero. Y es de manera tan sencilla y fácil de entender que no necesitas pagarle a una comisionista de bolsa para invertir tu dinero, no necesitas pagarle a un fondo de inversiones para invertir tu dinero, cuando tú mismo puedes encontrar el banco más rentable del mercado, entender ese banco, por qué es el más rentable, cuál es la estrategia que sigue en el mercado para ser el más rentable y a quién le presta. Hay un ejemplo de un banco que me gusta mucho, que es un banco que solo presta o predominantemente presta a personas a través de libranza. Esta entidad lo que hace es, le otorga créditos a las personas que quieran un crédito, pero ese crédito las personas no lo pagan directamente, sino que el empleador de esa persona es el que se encarga de hacer el giro al banco. Eso es un descuento por nómina llamado libranza. Así es como funciona. Y ellos dijeron, listo, a mí me gusta prestar con estos descuentos por nómina, llamados libranza, pero yo no lo voy a prestar a cualquiera, lo voy a prestar solo a empleados del Estado. Y además no solo le va a prestar a empleados del Estado, sino que además le va a prestar a empleados del Estado que estén pensionados por el Estado. Es decir, que yo sé que sí o sí van a recibir su salario mañana y el día después de mañana porque ya están pensionados y la pensión, si es del Estado, es vitalicia. Entonces, bajo esa figura, el banco tiene una gran certeza de que la gente va a recibir su dinero porque básicamente lo único que va a impedir que le paguen o no al banco es el mismo gobierno, y ese mismo gobierno es casi que el riesgo país. Esta entidad, por ejemplo, de este estilo, en ese segmento, puede tener una cartera vencida muy, muy baja, porque esa cartera no se parece a una cartera de consumo con tarjeta de crédito, donde las personas a veces se cuelgan de un mes para otro y no tienen para pagar lo que necesitan pagar de la cuota. Estas entidades, por ejemplo, tienen un nivel de riesgo mucho menor. Y si tienen un nivel de riesgo mucho menor y solo le prestan a estos segmentos, pues tampoco necesitan tener oficinas por todo lado. Y si no necesitan tener oficinas por todo lado, sino simplemente estar cerca del gobierno y de los convenios del gobierno, pues todo eso que se ahorran lo pueden entregar en una mejor rentabilidad. Y si esta entidad no tiene tantas oficinas y no tiene tantos costos fijos como otros bancos, pues entonces yo como colombiano debería hacerme la pregunta, ¿será que el banco actual en el que estoy me está entregando la mejor rentabilidad posible o debería buscar uno nuevo? Y a través de Mejor CDT pueden, por ejemplo, conocer de todas estas entidades de manera fácil, dinámica y sencilla, invertir en estos bancos más rentables sin tener que pagarle a ningún intermediario, e incluso retirar su dinero antes del vencimiento si lo llegan a necesitar, como un beneficio exclusivo que tenemos en Mejor CDT. Bueno, pues Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio y por habernos compartido esta información tan importante para las personas que estén en búsqueda de algún vehículo de inversión para hacer rendir su dinero. Tengo un truco que los oyentes no me van a dejar irme sin que lo cuente. Sí, claro, claro. Y tiene que ver con el 4 por 1000. Resulta que los 4 por 1000 en los CDTs están exentos. Entonces, cuando yo abro un CDT y el banco me entrega mi dinero, no tengo que pagar 4 por 1000 por eso. El que se encarga de pagar ese 4 por 1000 es el banco. Entonces, si yo estoy pensando en hacer una gran transacción el próximo mes, no sé, tengo que pagarle 2 millones de pesos a un amigo, tengo que entregar 5 millones de pesos para la cuota inicial de un vehículo que estoy comprando, o tengo que desenfundar 30 millones de pesos para la cuota inicial de una vivienda de interés social que estoy comprando, o tengo que hacer una transacción grande. Si yo voy a mi cuenta de banco y la retiro en un cajero, lo pido en un cheque o hago la transferencia desde mi sucursal virtual, ahí me van a cobrar 4 por 1000 porque la plata está en mi cuenta y está saliendo a otro. Pero si yo abro un CDT y al momento del vencimiento del CDT pido que me entreguen ese CDT en un cheque o que le entreguen ese dinero de una vez al tercero al que yo le voy a entregar la casa, entonces por ejemplo al concesionario en el caso de la compra del vehículo, a la constructora en el caso de la compra de la vivienda, me ahorro ese 4 por 1000. Y ese 4 por 1000 lo paga el banco. Entonces, de esta manera,
puedo ahorrarme el 4 por mil aprovechando el beneficio exclusivo que tienen los CDTs de no cobrar 4 por mil al momento de recibir mis rendimientos. Es un dato que no muchas personas conocen, pero pues con la posibilidad de los CDTs pueden empezar a ahorrarse ese impuesto, inclusive con CDTs de 30 días. Cosas que los bancos no quieren que sepas, pero que el mejor CDT sí te contamos. Bueno, pues Carlos, muchísimas gracias por esa ñapa y por esa información que nos dio en el transcurso de este podcast. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y a los lectores y usuarios de Portafolio los invitamos a que continúen conectados con toda nuestra información en nuestro portal www.portafolio.co. Hasta la próxima y muchas gracias.